Hoy hablaremos de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un movimiento político, social y económico que surgió en Francia en 1789. Difundió por el mundo los ideales de fraternidad y libertad, así como el de la soberanía popular. Uno de los casos fundamentales fueron el absolutismo monárquico, que se caracterizó por el ilimitado poder soberano, cuya autoridad no estaba sujeta a control alguno. También encontramos la desigualdad social, política, económica y la falta de derechos y libertades. Antecedentes. El antiguo régimen al estado político y económico se caracterizó por el absolutismo real, así como las injusticias y desigualdades, los privilegios que lo constituyeron en el marco político francés. Este se hallaba regido por una monarquía absoluta de gobierno ilimitado. En el ámbito social, la organización social de Francia estaba basada en la desigualdad y los privilegios, los cuales se distinguían en tres clases sociales. Primero, clero. Esta era la primera clase social. Sus propiedades abarcaban la cuarta parte de la superficie total de Francia. El patrimonio fue creciendo y creciendo cada vez más gracias a lo que aportaban sus fieles, como por ejemplo el pago de impuestos y diezmos. Se dividía en dos: alto clero y bajo clero. Segundo, nobleza, segunda clase social. Eran dueños de grandes extensiones de tierra y ocupaban principales cargos en el gobierno y en la iglesia. Este también se dividía en dos: gran nobleza y nobleza de provincia o pequeña nobleza. Tercero, encontramos a los menos privilegiados y con menos riquezas. Principalmente estaba la burguesía, formada por los industriales, comerciantes y profesionales, quienes habían logrado conseguir buena situación económica que hizo de ellos promotores de la revolución. Por otro lado, estaban los artesanos y campesinos, quienes llevaban una vida miserable debido a que tenían grandes cargas económicas, impuestas por el gobierno, la iglesia y los nobles. En el ámbito político, el rey se creía designado por Dios para gobernar, y por esto actuaba arbitrariamente y no le rendía cuentas de sus actos a nadie. Gastaba como y cuando quería las rentas del Estado, nombraba a los funcionarios, declaraba la paz y al poco tiempo la guerra, dictaba leyes, creaba impuestos y hasta podía disponer de los bienes de sus súbditos cuando él lo estimaba conveniente. No había igualdad ni libertad de conciencia. Las leyes eran diversas, no se aplicaban por igual ni por el mismo delito. De la misma manera, la pena no era la misma tratándose de un noble y de un labriego. Aquí con Iván, que nos va a hablar un poco sobre la Revolución Francesa y bueno, vamos a empezar con la entrevista, ¿vale? Eh, Expliquemos desde el principio, ¿vale? ¿Qué fue la Revolución Francesa? La Revolución Francesa fue un proceso político y social que duró 10 años, desde el año 1789 hasta el año 1799, y pues Listo, ahora que ya definimos un poco qué es la Revolución Francesa, pasemos un poco a cuáles fueron las principales consecuencias. pues nada, las principales consecuencias de esto fue el derrocamiento de Luis VI, fue la abolición de la monarquía francesa y la proclamación de la Primera República. Pues esto pudo poner fin al antiguo régimen de. Listo. Siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron las principales causas de esta Revolución Francesa? Pues las principales causas fueron la incapacidad de las clases gubernamentales, como la nobleza,
clero, la burguesía, para hacer frente a los problemas del Estado, la indecisión de la monarquía, los excesivos impuestos que recaían sobre el campesinado, el empobrecimiento de los trabajadores, la agitación intelectual alentada por el siglo de las luces y creo que la independencia. 3. Bueno, continuamos. Actualmente, ¿qué teorías sobre las causas de la revolución están prevaleciendo? Pues las teorías actuales tienden a minimizar la relevancia de la lucha de clases y poner de relieve los factores políticos, culturales e ideológicos. 3. Bueno, para ti, Iván, ¿qué es el absolutismo? Vale, Iván. Para ti, ¿qué es el absolutismo? El absolutismo es un sistema político donde se le confiere todo el poder a solo un individuo o a un grupo, como por ejemplo las monarquías. 3. Bueno, por favor, dinos, ¿quién fue Luis XV? Pues bueno, Luis XV fue el rey de Francia. Él nació en 1715 y murió en 1774. Con su falta de liderazgo, a la hora de afrontar la reforma necesaria en su país, contribuyó a la crisis que dio comienzo a la Revolución Francesa. Siguiente pregunta. Cuéntanos un poco más, ¿quién fue Luis XVI? Bueno, Luis XVI fue el rey de Francia durante la Revolución Francesa. Su periodo de reinado fue desde 1774 hasta 1792. Él nació en Versalles el día 23 de agosto de 1700. Vale, Iván. Como para ya cerrar esta entrevista un poco corta, te voy a preguntar, ¿qué fue la convocatoria de los Estados Generales? La convocatoria de los Estados Generales fue una asamblea formada por representantes de la nobleza, del tercer estado y de... se me olvidó el nombre. 3. Vale, gracias, Iván. Esta entrevista ha finalizado. Y nada, muchísimas gracias por habernos colaborado acá en esto y por tu tiempo. Listo. Bueno, La crisis económica. Ahora vamos a resaltar algunos de los puntos más importantes que tuvo esta. Monopolio de las riquezas, sobre todo de la tierra, y en beneficio únicamente del clérigo y la nobleza. Estaban pasando un mal momento para la agricultura. En 1787 y 1788, las malas condiciones meteorológicas causaron una dura crisis de subsistencia, en donde la gran mayoría de agricultores se vieron obligados a recurrir a la caridad. París contaba con 660.000 habitantes, de los cuales 60.000 eran mendigos. La demanda de productos industriales era cada vez más baja, lo que significa pobreza para los trabajadores de pequeños y grandes negocios. La escasez hizo que todos los precios subieran, como el de la harina, que era la esencia de la vida, y así el pan en su medida de subsistencia, así que la subida de precio se notó inmediatamente. La consecuencia del por qué se incrementó el precio de la harina fue por una mala financiación de Luis XVI, el rey de la época. Y por último, el excesivo derroche de dinero fiscal en el sostenimiento, principalmente por la corte de Versalles.